Hola a todos, hoy vamos a ver cómo funciona este ahumador casero súper raro que hice con materiales comprados en un negocio de segunda mano. Esto es Señor Polen. Bueno, para empezar me gustaría hablar de los materiales. Usé esta bomba roja porque la encontré de casualidad, de lo contrario hubiese fabricado un sistema común con dos tablas en forma de triángulo que funcionan como un acordeón. Más adelante me gustaría hacer un video de cómo fabricar uno. La manguera verde es una común de riego que tiene un tubo de goma por dentro que si le diéramos presión se hincharía. El mango está compuesto de una madera sujeta con una lámina de metal que está plegada 3 veces para ganar más resistencia. Le doblé en forma de C y la atornillé a la lata. El tubo de la parte de abajo es de cobre, tiene una separación para que pueda respirar el ahumador. La bomba tiene una válvula, de todas maneras, que impide que el aire vuelva. De lo contrario, el espacio que hay entre el tubo de cobre y el hueco inferior del ahumador serviría para que no succione el aire y humo caliente del ahumador. La lata es un envase común como las que vienen con algunas bebidas alcohólicas o galletitas. Hay que asegurarse de que no sea muy fina porque se rompería con la temperatura que obtiene el ahumador. Yo le hice un proceso de quemado antes de usarla para quitar toda la pintura que tenía. En mi caso la puse en una salamandra, pero también se puede hacer con un soplete. De cualquier manera hay que quitar absolutamente toda la pintura porque si no estaríamos intoxicando nuestras colmenas con plástico y pintura quemada. La salida la hice con una lámina de metal que corté en forma de triángulo para darle la forma de cono. Está unida plegándola como sucede en la mayoría de los envases de metal. Después hice un agujero en la parte superior de la lata y con unos cortes le hice unos pliegues los cuales atornillé a la tapa. En este caso yo encendí el ahumador con un poco de cartón y hojas secas, pero normalmente uso hierbas medicinales para favorecer a la colmena como romero, laurel, orégano. Más adelante me gustaría hacer un video exclusivo para armar nuestros cigarros y hablar de las hierbas un poco, de cómo usarlas y qué propiedades podemos encontrar. Recuerden que cuando aplicamos humo a nuestras colmenas, nunca, pero nunca debemos aplicar la cantidad que ven en el video. Esto es solo una demostración de cómo funciona. Cuando le apliquemos humo solo será una bocanada sutil como para hacerle sentir el humo. Obviamente siempre va a depender del tipo de colmena y lo defensiva que sean, pero nunca hay que echarles demasiado. Bueno, por supuesto tiene sus defectos, como por ejemplo hay que tener cuidado en dónde apoyarlo porque no tiene sus protecciones y hasta el momento no le puse un separador del fondo para que no apoye el cartón o los yuyos que le vayamos a meter esté en contacto con la parte de abajo y sume al calor que lleva todo esto y después el recubrimiento que obviamente debería tener. Así que bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Recuerden dejar un like, un comentario, qué es lo que les pareció, qué les gustaría ver para el próximo video. Y no se olviden de suscribirse, así les llegan las notificaciones de los videos que siempre hacemos y vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.